Estos son software probados. Ya que la gente no los configure, pues ese ya es problema. Ahí ya comenzó, ahí está indicándome que está grabando. Aspiro pues que no detengan, no detenga, porque no puedo hablar en plural. Una persona no detenga la grabación. No sé cuál sería el objetivo de detenerla. Héctor Gómez, ¿tienes algo que comentar? Que tienes la Profe, mano levantada. buenos días. Sí, buenos días. No, Tienes la mano profe, levantada. una consulta con respecto pues al examen que hicimos la semana pasada. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Pues repetimos el parcial porque no tengo conocimiento. No, yo no voy a repetir parcial, ya el parcial está hecho. El que mandó su parcial será calificado. Los voy a calificar cuando tenga lista. En este momento no hay una lista. Arrancaron un semestre y no hay ni siquiera lista. No hay ni siquiera, la gente no está matriculada. Toda es a las bravas. No sé qué es, por la plata me imagino, no sé cuál es el cuento de la universidad. Listo, pero eso es cuestión de ellos. Yo continúo cumpliendo con lo que me corresponde, que dar mis clases. Bueno, entonces cuando tenga la lista, eh, voy a calificar los parciales. No me voy, es muy berraco porque ya me aparecieron, ese día ya son 110 y son solo 2 cursos. Nunca he tenido 2 cursos de 110. 110 quiere decir que cada curso son 55 estudiantes. ¿Sí? Y sé que muchos no son estudiantes. Y no puedo aceptar que gente que no sea estudiante esté como estudiante. ¿Sí? Y como hay tantas cosas raras, entonces particularmente no me voy a prestar a eso. El que se matricule en su tiempo, que vamos a esperar que se matricule, se le pasan sus calificaciones. No voy a esperar que él termine el curso, después dice que se matricula y después yo le tenga que ingresar nota. No, señor. El que no se matriculó puede asistir y esperar que pase la asignatura para poderse matricular. Todo ese poco de trampa que nos han enseñado los políticos, eso no lo voy a aceptar. ¿Sí? Entonces, cuando vea la lista, que me la entreguen oficialmente, que ya la solicité, con eso voy a trabajar y a eso le califico. El que no esté matriculado, ya la matrícula es gratuita, ya no hay problema. Ya no hay problema, que no me matriculé porque no tenía plata, es gratuita. Entonces, ¿cuál es el problema? Listo, continuemos. Bueno, lo que pasa es que a veces la universidad Continuemos porque la... uno no aparece y toca que te activen allá y uno manda solicitudes al CIA y nada. Pues por eso, esa es la cosa. Entonces, comienzan un semestre sin estar preparado y comienza un semestre sin terminar el otro. Yo no le he podido pasar así notas a uno de la plataforma vieja porque nunca me la han podido activar. No sé qué es lo que pasa y ya les mandé fue su acta porque no hay otra. Para activarme 4 estudiantes no han podido activarme 4 estudiantes. Un poco de cuento, pero allá ellos. Yo continúo con mi clase. Lo que sí es que busquen la manera de matricularse, porque yo trabajo con el que está matriculado, el que no está matriculado genera muchos problemas. Genera muchos problemas como el día del examen que van apareciendo personas que nunca han venido a clase. El que vino a clase el día del parcial, yo llevo mi lista, yo saco mi lista, todos los días saco mi lista. Y si vino fue ese día, es mejor que no matricula la asignatura porque ya la perdió. Estoy advirtiendo de una vez. Llegó solo el día del parcial, no matricule esa asignatura porque ya la perdió. ¿Sí? Claro, ya la perdió, ¿cómo va a llegar? Llega el día del parcial, no sabe nada y me imagino que coloca es alguien que se lo resuelva, porque así son las trampas. Y llegan siempre con algarabía, ¿sí? Porque el parcial se tenía bien organizado, ya se habían ubicado los grupos, las personas que sirven de monitoras ya le habían avisado, hey, escoja tal ley y estaban las listas, porque ellas mismas fueron las que
gentilmente me hicieron el favor de cuadrarme la lista porque del programa no me entregaron lista y todo el mundo se va adicionando y todo el mundo iba escogiendo su pareja. ¿Sí? Pero el día del parcial es que no aparecen en lista. ¿Cómo que no van a aparecer en lista? Si esas listas no las hice yo, las hizo sus compañeros. ¿Sí? Y allá ellos se anotaron. Todo se hizo y ya iban 9 sesiones de trabajo. Entonces, ¿cómo que no aparezco en lista? Si no aparece en lista, no habías venido. Así es sencillo. ¿Sí? E igualmente yo tengo la lista que me da la plataforma. Eso no hay problema. Si llegaste ese día o el día anterior, no matricules porque ya perdiste eso. No te pongas a votar corriente. Continuemos, muchachos. Listo. Bueno, entonces estamos hablando de esa jerarquía. Esa jerarquía que me indica el orden en el cual se evalúan las expresiones algorítmicas. Primero, normalmente nosotros pensamos que esta fórmula, supongamos, el computador va primero menos b más y la raíz cuadrada y tal. Él no ejecuta eso así. Él lo ejecuta de acuerdo a ese orden que está en la parte superior. Hay 5 niveles. Primero la función, es decir, que primero él ejecutaría la raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada, como que hay, la raíz cuadrada comprende lo que él le va a sacar la raíz cuadrada, lo que está entre paréntesis. Él va a aplicar la misma jerarquía. Es decir, que primero dentro de eso se va a ejecutar, el b lo va a elevar al cuadrado, después 4 lo va a multiplicar por a y ese resultado lo va a multiplicar por c y después sí, el b al cuadrado lo va a restar de 4 por a por c. Después sí va a sacar la raíz cuadrada. Sigue de izquierda a derecha, se consigue con una división, pero además está el paréntesis, es decir, que ejecuta primero lo del paréntesis, es decir, que multiplica 2 por a. Después de que multiplica 2 por a, vuelve y revisa y se da cuenta de que hay la división. Ahí sí, lo de la raíz cuadrada lo divide en lo que ya hizo, en la operación que hizo 2 por a. Después vuelve y evalúa y solo le queda una resta y una multiplicación, menos b. Entonces, como tienen igual jerarquía, primero cambia el signo de b, es decir, si es positivo o negativo, si es negativo o positivo, menos b, y después sí hace la suma. Ese es el procedimiento. Entonces, por eso es importante nosotros expresar correctamente en términos algorítmicos porque si no nos va a dar un resultado diferente. Como si no hubiéramos colocado paréntesis en la multiplicación 2 por a. Si no colocamos paréntesis en la multiplicación 2 por a, resulta que la división y la multiplicación tiene igual nivel. ¿Qué va a hacer? Me va a dividir la raíz cuadrada, cuando calculó la raíz cuadrada, me la va a dividir por 2, entre 2, perdón. Me lo va a dividir entre 2. Y la fórmula me dice que hay que dividirla entre 2 por a. Entonces, por eso fue necesario colocar un paréntesis que tiene niveles de jerarquía. Miren, el 2, ¿sí? Un paréntesis que involucrara el 2 por a. Y ya paréntesis tiene mayor jerarquía que la división. Ahí tenemos unos ejercicios para que hagan esa conversión. Ahí estamos en fórmulas matemáticas, cómo quedarían en fórmula algorítmica. Y vamos a seguir el repaso
con los comandos para construir un algoritmo en PCI. Entonces estamos trabajando una herramienta que se llama PCI. PCI es una herramienta muy utilizada para las personas que comienzan en esta área de la programación, que debemos ser todos. La programación es algo que todos debemos saber, todos debemos saber programar, indistintamente de la edad y de cualquier tipo de connotación. Nosotros debemos saber programar. Como es una necesidad saber un segundo idioma. Es una necesidad saber programar. Es una necesidad saber un segundo idioma. Esta herramienta PCI está desarrollada para eso, para que la gente empiece el proceso de programación. Empiece un proceso en un orden lógico. En un orden lógico. Es decir, para programar, primero tienes que desarrollar un pensamiento algorítmico. Un pensamiento algorítmico que te conlleva a solucionar problemas de la realidad, de la vida cotidiana. Capacidad de resolver problemas con facilidad. Esa resolución de problemas involucra necesariamente entender el problema. Yo no puedo plantear una solución a algo que no entiendo, algo que no conozco. Tengo que conocer el problema. Entonces, una de las cosas, la cuestión más importante en la construcción de algoritmos es primero entender el problema, entender el enunciado, entender la situación que se está presentando. Eso es lo primordial. Después de entender eso, si lo entendimos, nosotros estamos en capacidad de definir o determinar tres elementos importantes que tiene un algoritmo: la entrada, el proceso y la salida. ¿Qué ingresa? ¿Qué transformación van a llevar a cabo? ¿Qué transformación se van a llevar a cabo sobre esas entradas? Que eso es lo que se llama proceso. ¿Y qué me están pidiendo? Que es la salida. ¿Qué me están pidiendo? En el caso de los algoritmos computacionales, las entradas normalmente son los datos. ¿Sí? Los datos. Un algoritmo que sume, que haga la suma. La entrada son datos. El proceso es la suma, la transformación, y la salida es, ¿sí?, lo que me están pidiendo, la suma de los datos. ¿Sí? Eso es, básicamente. Y para eso tenemos la herramienta que se llama PCI, porque anteriormente lo hacíamos a mano. Anteriormente los algoritmos los construíamos a mano. Pero ya con este auge de la informática, en la cual hay herramientas para cualquier tipo de actividad, para cualquier actividad hay herramientas que nos apoyan. Estas herramientas nos apoyan. Entonces existe una herramienta que se llama PCI y hay otras herramientas que nos apoyan en la construcción de algoritmos. Ya no lo tenemos que hacer a mano, sino que utilizamos una herramienta. Eso nos facilita la vida. Una herramienta que son inteligentes, porque nos dicen cuándo nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, te equivocaste aquí, te equivocaste aquí, te equivocaste aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros, como cuando estamos utilizando esa herramienta, estamos estableciendo una comunicación con la herramienta a través del computador, hay una comunicación. Nosotros debemos saber interpretar los mensajes que nos emite la herramienta. Hey, te equivocaste aquí, hey, por esto aquí, hey. Pero es una ayuda, o es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Son herramientas que nos ayudan, ¿sí?, y que nos indican dónde cometemos el error. E igualmente nos sacan un formato de cómo debemos darle los órdenes. Es una herramienta muy preciosa. Dentro de esos comandos, como le he dicho, hay en el algoritmo nosotros tenemos que identificar tres elementos: entrada, proceso, salida.
entrada, proceso, salida. Es decir, que un algoritmo comprende entrada, proceso y salida. Y para las entradas hay comando, para el proceso hay comando y para la salida hay comando. Dentro de los comandos que nos ofrece PCInt, pues hay un comando para ingresar los datos. Ingresar los datos. Es decir, para las entradas. El comando se llama leer. ¿Y cuál es la sintaxis? La sintaxis es la forma como debo escribirlo. Debo colocar el comando leer y la lista de variables. Lista de variables. Cuando me hablan de lista de variables, ya sabemos que es una variable. Esa lista siempre debe ir separado por coma, para que el PCInt sepa, esta es una variable, esta es otra variable, esta es otra variable. La coma es la separación. Y ya dijimos que las variables tienen un nombre y ese nombre tiene que ser continuo. No puedo pretender darle el nombre a una variable con una separación, con una barra espaciadora. No, si el nombre de la variable que le voy a asignar involucra dos palabras, pues le coloco un guión o pego las palabras. Lo importante es que en un momento dado, si pego las palabras, cada palabra, supongamos, puede ser una anotación que cada palabra comienza en mayúscula. Hay varias notaciones para eso, pero esto en este momento no es importante. Lo importante es que tengan claro que cuando me hablan lista de variables, esas variables van separadas por coma. Yo puedo separar, de una vez leerla o ir leyendo variable por variable. Listo. Aquí tenemos el comando que se llama leer y la lista de variables. Allí tenemos un ejemplo. Supongamos que vamos a leer dos variables, la base y la altura. Importante, antes de leerla, yo debo declararla. Y existe el comando que se llama definir. Entonces yo declaro, definir sirve para declarar las variables, definir base y altura, e indico el tipo de datos que van a tener esas variables. Entonces, ¿cómo? Me permite indicar el tipo de datos como real. ¿Qué quiere decir? Que base y altura van a guardar datos de tipos reales. ¿Cuáles son los datos de tipos reales? Son datos numéricos que llevan decimal. Entonces, tengo dos formas de leer. O leo las dos variables, leer base y altura, o si no, leo por separado. Entonces yo puedo adicionalmente colocar un comando, ¿sí? Escribir, que no es para capturar, sino para mostrar, en el cual yo indique que lo estoy pidiendo. En la otra, pues él me va a aparecer una señal, un mayor que, y me va indicando variable, me va indicando a través de esa señal que está solicitando, pero no tiene el mensaje. Entonces, por eso es mejor leer variable por variable. Ese es el comando para capturar los datos. Hay otro comando que me permite desarrollar las operaciones, realizar los cálculos, ¿sí? Realizar los cálculos, ejecutar, realizar los cálculos definidos en las expresiones matemáticas, que acá yo las he convertido en expresiones algorítmicas. Ese comando se llama asignar. En la parte izquierda está la representación del comando, el botón del comando, la representación en PCInt, asignar. ¿Qué significa? Que yo le voy a asignar a la variable la expresión, el cálculo, el resultado del cálculo de la expresión matemática. Eso significa. Hay una señal de un menor y un guión que representa una flecha y esa flecha está dirigida de expresión hacia variable. Es decir, que le asigno el resultado de la evaluación de la expresión a la variable. Ese es el significado. ¿Sí? Continuando con el ejercicio, con el ejemplo
el ejemplo de leer. Allá leímos la base y la altura. Un momento. Nuri. Pues sí, continuando con el ejemplo. Allá hicimos la lectura y la base y la altura. Acá, como la idea es calcular el área y el perímetro, esto ya lo hicimos, de un triángulo rectángulo, entonces este comando me sirve para hacer proceso. No sirve, el asignar no sirve ni para entrada ni para salida, sirve para el proceso. Entonces, dentro del proceso, ¿qué tenemos que hacer? Calcular, supongamos, la hipotenusa. Por eso debimos definir una variable hipotenusa. Miren los nombres de la variable. Tienen concordancia con el contenido. Entonces, esa variable me permite calcular la hipotenusa. Ese cálculo es un cálculo intermedio, porque los cálculos finales es los que me piden de resultado, que es en este caso el perímetro y el área. ¿Qué pasa? Que para calcular el perímetro necesito la hipotenusa porque me dieron el lado y la altura, y el triángulo es rectángulo. El lado y la altura corresponden a los catetos. Ahí hablamos de catetos, dos catetos, y vamos a calcular la hipotenusa, eso que vimos por allá en cálculo, en lo que sea. ¿Sí? Entonces calculamos la hipotenusa como una operación intermedia que me sirve para completar el cálculo del perímetro. Utilizamos el teorema de Pitágoras y allí está la expresión. Después de calcular la hipotenusa, ahí sí calculamos el perímetro, que es la suma de los lados, los tres lados, la base, la altura, y la que acabamos de calcular, que es la hipotenusa. Después calculamos el otro elemento que me están pidiendo, el área. Entonces el área, definí también la variable área, base por altura dividido entre 2. ¿Listo? ¿Eso lo hago con qué? Que un comando de asignación. Asignación. Que es un comando que sirve para, dentro de los comandos que sirven para ejecutar cálculos, operaciones, que me permiten que se llevan a cabo. Hay otro comando que vimos, que es el escribir. Escribir me permite mostrar la salida. ¿Cuál es la sintaxis? Escribir y la lista de expresiones. Esas listas de expresiones pueden ser expresiones que sean cadena de caracteres, como en la siguiente línea que dice escribir el perímetro es. El perímetro es una constante tipo cadena. ¿Cómo sé que es una constante tipo cadena? Porque está entre comillas. Ya dijimos que los datos tipo cadena van entre comillas. Y lista de expresiones, siempre hemos dicho, la lista de expresiones van separados por coma, entonces coma y va al perímetro. Traten de utilizar, porque a veces tenemos una configuración del PCIN que nos permite separarlo por espacio, pero les aconsejo siempre separarlo por coma. Siempre separarlos por coma. Tenemos dos ejemplos, tenemos dos. Ahí tenemos los resultados. Escribir el perímetro es, y lo que calculamos allá en el asignar, y el área es, y mostramos la variable que calculamos allá en el asignar. ¿Bien? Esos tres. Volvemos al término de expresión. El término de expresión es muy importante. El término de expresión es algo que tenemos que tener claro. Una expresión es una fórmula. Una expresión es una asignación de un valor a una variable. Esa es una expresión. O una expresión es una comparación. Entonces, una expresión es una combinación de variables. Miren, en Z igual X más Y. Operadores tiene variable X más X y Y son variables, Z es variable. Operadores, ahí tenemos el operador más. Constante, no tenemos allí constante, pero tenemos una constante en Y igual a 2.
El del 2 es una constante. Y funciones, no tenemos funciones, pero podríamos tener una función como raíz cuadrada, como redondear, que nos permite desarrollar un cálculo. Miren, z igual a x, a z le asigno x más y. Ahí estamos llevando a cabo un cálculo. O evaluar una condición, miren, una condición x mayor que y. Por eso las expresiones tenemos expresiones matemáticas, expresiones aritméticas, expresiones algebraicas que nos permiten desarrollar un cálculo. Estos nos permiten desarrollar un cálculo. Y las expresiones lógicas nos permiten evaluar una condición. Estas son una expresión lógica. X menor o igual que y, X mayor que y, son expresiones lógicas. Las expresiones matemáticas nos dan resultado un valor matemático, un número. Las expresiones matemáticas nos dan un número real o un número entero. ¿Sí? En la primera, a z le asigno x más y, teniendo en cuenta que x vale 1, y vale 2, entonces z va a valer 3. Una expresión matemática que me da resultado un número. Las expresiones matemáticas dan como resultado un número que puede ser real o puede ser entero. Las expresiones lógicas no me dan números. Esto es importante, pero son expresiones. ¿Qué tipo de resultado me da una expresión lógica? Me da un dato de tipo lógico, es decir, me va a dar o verdadero o falso. Las expresiones lógicas dan como resultado verdadero o falso. X menor o igual que Y, ¿qué da? Verdadero o falso. ¿Es verdadero o es falso? Dependiendo del valor de X o el valor de Y. X menor que Y. X menor o igual que Y. X menor o igual que Y. Queda allí, teniendo en cuenta que X vale 1 y Y vale 2. Me va a dar verdadero. X menor o igual que Y. Me va a dar verdadero. X mayor que Y me va a dar falso. X mayor que Y me va a dar falso. Esas son las expresiones lógicas. Esas expresiones lógicas son muy importantes para trabajar las estructuras de repetición, las estructuras de condición que vamos a utilizar en el procesamiento. Esas estructuras, esas expresiones lógicas. Entonces, miremos una estructura, repasemos la estructura. Sí, entonces, miren que ya aparece en la expresión lógica. La estructura sí, entonces, que tiene su representación en el PCI, ¿sí? ¿Cómo se escribe? ¿Sí? Sí, la expresión lógica, entonces. Si esa expresión lógica, al evaluarla, supongamos X menor o igual que Y, esa es la expresión lógica, da verdadera, se llevan a cabo estas acciones por verdadero. Si esa expresión es falsa, es decir, que X no es menor o igual que Y, se llevan a cabo las acciones por falso, lo que corresponde a las instrucciones o los pasos o las órdenes que están en el si no. El fin sí indica el final de esta estructura. Entonces, sí, expresión lógica, la palabra reservada entonces, y los pasos que se van a llevar a cabo si esa expresión lógica después de evaluarla da verdadera. Y en el si no comprende las acciones que se van a llevar a cabo si esa expresión lógica al evaluarla da como resultado falso. Un ejemplo, determinar cuál es el menor entre dos datos numéricos. Vamos a determinar cuál es el menor. Son dos datos, ya sabemos, entre dos datos numéricos. Vamos a determinar el menor. Tengo que entender el problema. ¿En qué consiste? En determinar el menor de dos datos numéricos. Dos datos numéricos. Como me dicen dos datos numéricos, yo defino
dos variables que van a contener los datos. Acuérdense que los datos se depositan en variables. Y le digo como real. ¿Por qué defino como real? Porque me dicen que es numérico. Y los reales involucran los enteros. Entonces, mejor utilizo los reales. Y después de definir la variable, sí solicito que ingrese el valor de los datos. Entonces pido que me ingrese el valor del primer dato y el valor del segundo dato. Y empieza ya con los dos datos. Aquí termina la entrada en leer los dos datos. Aquí no coloqué entrada, proceso y salida, básicamente para que el ejercicio lo pudiéramos tener en una sola diapositiva, ¿sí? Y pudiéramos seguirle el orden correspondiente. En lo posible trato de hacer eso. Entonces, en el leer dato 2 termina la entrada y allí va el proceso. ¿En qué consiste el proceso en este algoritmo? En hacer comparaciones. Miren que el proceso aquí no es de calcular, el proceso es de comparar. ¿Por qué? Porque me están pidiendo básicamente que determine cuál es el menor entre dos datos. Aquí no es suma, ni resta, ni multiplicación, sino definir cuál es el menor entre dos datos. Entonces empieza la pregunta con la estructura así. Entonces, si dato 1 es menor que dato 2. Si eso es correcto, la expresión lógica es dato 1 menor que dato 2. Si es correcto, ¿qué debo hacer? Escribo dato 1 es menor que dato 2. Si no, dentro de una estructura de condición puede haber otra estructura de condición. Dentro de las estructuras que vamos a ver, pueden haber otra estructura anidada dentro. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay una estructura dentro de otra, tienes que terminar la estructura más interna y después terminar la estructura más externa. ¿Sí? Eso es de simple lógica. ¿Sí? Entonces, miren, si hay un sí, acá hay otro sí que termina fin sí, antes esta estructura está dentro del sí no y debe terminar antes de la estructura interna. ¿Para qué? Por lógica, si decimos que está dentro, pues siempre la estructura externa lo va a cobijar. Entonces ya conseguimos que dato 1, si dato 1 es menor que dato 2, quiere decir que dato 1 es menor que dato 2, de acuerdo a la pregunta. Si no, preguntamos, ¿dato 2 es menor que dato 1? Sí, entonces escribimos, dato 2 es menor que dato 1. Si dato 1 no es menor que dato 2 y dato 2 no es menor que dato 1, ¿qué quiere decir? No tengo que preguntar, quiere decir que dato 1 es igual a dato 2. Entonces ahí tenemos el algoritmo que me permite determinar si cuál de dos datos es menor que el otro o es igual. ¿Qué utilizamos? La estructura sí, entonces. Continuemos. Hay otra estructura de condición. Esta estructura, esta que estamos viendo, que vimos anteriormente, perdón. Esta estructura sí, entonces, son estructuras de condición. Estructuras de condición, ¿por qué? Porque miren que sirven para evaluar una expresión y saber qué camino voy a seguir. ¿Qué camino se sigue? Veníamos por un camino lineal, definir, escribir, lectura, tal, escribir, leer. Hemos trabajado en una secuencia de instrucciones, pero ya aparece una estructura de condición que me permite definir o determinar qué camino sigo de acuerdo al resultado de la evaluación de la condición, de la expresión lógica. Por eso se llama estructura de condición. Hay otra estructura de condición, porque la estructura de condición es esta, sí, entonces, pero hay otra estructura que se llama según. Según. Según, ¿cuál es la sintaxis? Según viene una variable numérica.
Una variable que debe ser de tipo numérica. Y después viene hacer. Según la variable numérica, hacer. Según la variable numérica, hacer. En otras palabras, ¿qué significa? Según el valor de la variable numérica, hacer. Entonces, después, ¿qué pasa? Opción 1 se refiere a un valor de la variable numérica. Si el valor, supongamos, es 1, ejecuta estas instrucciones. Si es 2, ejecuta estas instrucciones. Si es 3, por ejemplo, ejecuta estas instrucciones. Si no es ni 1, ni 2, ni 3, entonces de otro modo ejecuta esta instrucción. Eso es el significado de ese comando. Que según el valor de una variable numérica, él va a ejecutar unas instrucciones que nosotros le definimos. Ejemplo. Este algoritmo que nos permite dar recomendaciones sobre diferentes temas como literatura, cine, música, video, y hay otra opción que es salir. Definimos una variable OP, que es la opción que se va a ejecutar. Ahí se va a almacenar el valor de la opción que se va a ejecutar como entero. Estamos cumpliendo con la primera condición, que la variable es numérica. Miren, OP como entero. Este comando nuevo, limpiar pantalla, se coloca limpiar pantalla en PCInt. ¿Y qué hace? Borrar la pantalla. Limpiar pantalla, borra la pantalla. Y si la pantalla tenía otra información, limpia la pantalla y ya empieza a desplegar. Escribir. Entonces empezamos a mostrar en la pantalla que está limpia. Aparece menú de recomendaciones. Después abajo, 1 literatura, 2 cine, 3 música, 4 videos, juegos y 5 salir. Entonces él me muestra un menú con estas opciones y después me dice elija una opción entre 1 y 5. Y ese valor que yo voy a ingresar entre 1 y 5 lo va a almacenar en una variable que se llama OP. Entonces, la opción 1 es literatura, la opción 2 es cine, la opción 3 es música, la opción 4 es videojuego, la opción 5 es salir. Ya no voy a hacer más. Y está esperando a través del comando leer que yo ingrese el valor de la opción. Continuemos. Ahora aparece el según. Acuérdense, según la variable numérica y el hacer. La sintaxis es según variable numérica, que es OP, hacer. Y viene en la sintaxis opciones. Entonces, opción 1. La opción 1 es si OP, el valor de OP es 1. La primera opción es si OP tiene como valor 1. Si yo ingresé allá en leer 1, entonces va a ejecutar este bloque que está acá. Es decir, va a escribir una recomendable, esperando a Tito y otros cuentos de fútbol, porque la primera opción eran lectura, juego de Ender, el sueño de los héroes. Esas son las recomendaciones de literatura. Si la persona pulsó el 2 o ingresó el 2, ya las opciones son estas, porque eran de cine. La opción 2 correspondía a cine. Y escogió el 3, la opción 3, que era de música. Aquí están los discos recomendados. Si escogió la opción 4, es decir, que ingresó el valor 4, aquí están los recomendados para videojuegos. Y si escogió la opción 5, te manda un mensaje, gracias, y vuelva pronto, vuelva pronto. Ahí ese plural hay que quitarlo. Y si no ingresó, si ingresó un número diferente, de otro modo, te va a escribir opción no válida.
Y ahí termina el según. Y ahí termina el según. Vuelvo atrás para que repasemos el según y puedan digerir esto mejor. Entonces miremos la sintaxis del según y hagamos lo equivalente con el ejercicio que revisamos. La variable numérica dijimos que es OP, la definimos como definir OP como entero. Entonces es una variable numérica. Y allí en la estructura que utilizamos, dijimos, según OP, hacer. Según OP, es decir, según el contenido de OP. Que arriba habíamos colocado el menú con las diferentes opciones y habíamos leído con leer OP el valor de la variable. Entonces, cuando llega el según, ya sabemos cuál es el valor de la variable OP que vamos a utilizar. Entonces, si esa variable, el contenido es 1, se ejecuta las acciones. El 1 se refería a literatura. Entonces, miren que habían varias escribir que hacían referencia a recomendaciones de literatura. ¿Sí? Después, si OP era 2, había recomendaciones, creo que era de cine. Después, si OP contenía 3, había recomendaciones sobre ¿qué? Música. Y si OP era 4, aquí había más de 3 opciones. OP es 4, era sobre videojuegos. Si OP es 5, la opción era para salir del algoritmo. Y si el valor no era uno de esos de 1 a 5, entonces se utiliza la opción que es de otro modo y de otro modo qué mensaje te enviaba. La opción es errónea. Miren, defino OP, limpio la pantalla, saco el menú con las opciones, le pido que me ingrese el valor de la opción que él va a solicitar. Las opciones son literatura, cine, música, videojuego y salir. Él debe ingresar un número del 1 al 5. Aquí le dice, elija una opción del 1 al 5. Listo. Lee esa opción que tú ingresaste desde el teclado y él empieza a evaluar el valor que tiene la variable OP. Si es 1, ejecuta este bloque, escribir lectura recomendada. Si es voz 2, ejecuta el bloque de películas recomendadas. Si es 3, ejecuta el bloque de discos recomendados. Si es 4, la recomendación en videojuegos. Si es 5, es porque le indicaste que vas a salir del algoritmo. Y si digitaste un valor de opción diferente que no está entre 1 y 5, él te va a decir opción no válida. Ahí termina la estructura. Al terminar la estructura, después dice presione Enter para continuar y aparece otro comando que se llama esperar tecla. ¿En qué consiste el comando esperar tecla? En que él espera hasta que pulses, como su nombre lo indica, una tecla del teclado. Por eso es que anterior le estás colocando presiona un Enter para continuar, pero puede ser cualquier tecla. ¿Sí? Esperar tecla, sino que por lo general se dice presione Enter, pero en este caso esperar tecla, espera hasta que tú pulses cualquier tecla. Listo. Ese es el segundo. Es una estructura de condición. Tenemos dos estructuras de condición. El sí entonces y el según, que nos sirven de acuerdo a la lógica para construir lo que tiene que ver con el proceso. Es decir, que dentro del proceso, además del asignar, nosotros vamos a utilizar estructura como según y estructura como sí entonces. Estas dos estructuras, según y sí entonces, son estructuras clasificadas dentro de las estructuras de condición. Estructuras de condición. Estructuras que sirven para evaluar una expresión.
una expresión, el si entonces me permite evaluar una expresión lógica, el según entonces me permite evaluar el valor de una variable numérica. Miren que aquí no utilizamos expresión lógica, aquí en el según no utilizamos si X mayor o igual que Y. No, utilizamos una variable numérica y lo que evaluamos es su valor, su contenido. Eso es importante tener en cuenta. Ahora pasamos a estructuras que se llaman estructuras de condición, estructuras de ciclo o de estructuras repetitivas. Esas estructuras de repetitivas, ¿para qué sirven? Para, de acuerdo a una expresión lógica o el valor de una variable, me permite repetir una secuencia de acciones, es decir, él va a repetir, va a haber un ciclo siempre y cuando la expresión lógica se cumpla o la variable tenga unos valores, un valor que esté definido dentro de un rango. Hay varias estructuras de repetición. Hay varias estructuras de repetición. La primera estructura se llama mientras. Entonces, el bloque o la secuencia de acciones, la secuencia de órdenes, la secuencia de pasos, se van a repetir mientras la expresión lógica sea verdadera. Hemos dicho, la expresión lógica da como resultado verdadero o falso, un valor lógico. Los valores lógicos son dos, verdadero o falso. Entonces, esta secuencia de acciones se van a ejecutar mientras la expresión lógica sea verdadera. ¿Cómo es la sintaxis de esta estructura? La palabra mientras, la expresión lógica, la palabra hacer y viene la secuencia de instrucciones. Y como toda estructura tiene un fin, indica dónde finaliza ese mientras. Continuemos. Ejemplo de la estructura mientras. Una estructura mientras, sencillo. Un ejercicio sencillo. Genere una serie de números a partir del 4. Había hasta en el parcial un puntico ahí. ¿Cuántas instrucciones son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la 7 no es necesario. Porque la 7, le digo, es para que escriba nada. Para que escriba nada. Para que se salta de ese escribir sin saltar. Entonces, defino i, voy a utilizar una variable i como entera. Está definido como entera. ¿Sí? Y me dicen una serie a partir de 4. Entonces, el primer número va a ser 4. Entonces, inicializo esa variable que declaré, le asigno el número 4. ¿Y qué utilizo? La estructura mientras. Mientras i sea menor que 25. Me dijeron hasta 25. Mientras i sea menor que 25. Y le digo, escribe sin saltar. Sin saltar. Ya saben que es sin saltar. Que es decir, que vaya escribiendo y no salte de la línea. El valor de i y después deje un espacio. Entonces, inicialmente va a imprimir, va a escribir el valor de i es 4. Después incrementa i en 5. I más 5, que tenía 4, más 5 da 9 y lo asigna ahí. Y viene a la estructura, viene a evaluar la estructura. 9, que es el valor de i, menor o igual que 25, ¿sí? Entonces sigue como la expresión lógica sigue siendo verdadero, viene y escribe 9 y deja un espacio. Incrementa i, que tiene 9 en 5, ya da 14. Ya ahí vale 14. 14 es menor que 25, sí, viene e imprime 14. Entonces ya 4, 9, 14. Viene e incrementa ahí que vale 14 en 5, 19. 19. Viene 19 a evaluar el mientras. 19 menor o igual que 25, sí. Sigue en el ciclo. Escribe el 19 y deja el espacio. Viene e incrementa el i en 5. 19 más 5 da 24. Viene y evalúa el 24.
24 menor o igual que 25, sí. Escribe el 24, deja un espacio y el 24 lo incrementa en 5, da 29. Ese 29 lo vamos a hacer. 29 menor o igual que 25, no. Como ya no se cumple la condición, se sale de ese ciclo y va a la orden después del fin mientras y escribe un carácter en blanco y ya se terminó. Esa es la estructura mientras. Esa es la estructura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuemos. Hay otra estructura de repetición. Hay estructura de repetición. Esta estructura de repetición se llama repetir. Repetir. Miren la sintaxis. Se coloca la palabra repetir o se da clic en el botón repetir. Él me saca el esqueleto. Este esqueleto les va a salir allá. Repetir hasta que. Repetir la secuencia de instrucciones. La secuencia de instrucciones. Y después está hasta que y la expresión lógica. Hasta que y la expresión lógica. Hasta que y la expresión lógica. Entonces tenemos repetir la secuencia de instrucciones hasta que y la expresión lógica. Un elemento importante aquí es que la expresión lógica se evalúa al final. Miren que en el mientras la expresión lógica se evaluaba al comienzo. Es decir, que la expresión lógica se evalúa en el mientras al comienzo. Es decir, que si al comienzo la expresión lógica es falsa, no entra en ese ciclo. Mientras, en el caso de repetir, la expresión lógica se evalúa al final. ¿Qué quiere decir esto? Que mínimo se ejecuta una vez. Mínimo se ejecuta una vez. Es decir, que la secuencia de instrucciones, la secuencia de órdenes, se ejecutan una vez antes de evaluar. Les hago un ejemplo. El mientras le hago algo similar. El mientras es como cuando yo voy a un negocio, a una cafetería, y antes de despacharme, me facturan, me dicen cuánto vale y pago. Si no pago, no me van a despachar. Primero se evalúa y después se lleva a cabo la operación. En el repetir, primero me atienden, me despachan y por último se paga. Entonces, esta instrucción, repetir hasta, se van a ejecutar las instrucciones y la expresión lógica se evalúa al final. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve este tipo de estructura? Para evaluar los datos de entrada. Un ejemplo es evaluar datos de entrada. Supongamos, miremos este ejemplo. Yo voy a evaluar un dato de entrada, pongamos en un algoritmo que me permita procesar la nómina de unos empleados. Dentro de los datos de entrada está los días laborados. Para yo poder calcular el sueldo que devenga el empleado, tengo que ingresar los días laborados. Y supongamos que los días laborados los voy a ingresar en una variable que se llama días la. Y esa días la defino como entero. ¿Por qué? Porque yo le voy a pagar días enteros, 4, 5, 6. Yo no pago 4.5 días, pago el día entero. Entonces yo necesito, de acuerdo a las reglas, yo necesito evaluar el valor de esa variable. ¿Qué reglas definen que no puede haber
días menores que 0. No puede suceder que accidentalmente el usuario me ingresó que los días laborados son -10 o los días laborados son -1. No, nadie elabora menos nada, menos tantos días. Se elabora 0, 1, 2. Se elabora 0, yo ingreso 0 cuando el trabajador no laboró ningún día en el mes. El empleado, supongamos, pidió una licencia no remunerada, ¿sí? Tiene que atender algún tipo de circunstancia ya personal y pidió una licencia no remunerada. Es decir, que en ese caso los días laborados son 0. O pueden ser 1, 2. Y yo le coloco como restricción que son 30, máximo 30. Máximo 30. ¿Por qué? Porque a nivel laboral el mes tiene 30 días. El mes son 30 días. A nivel laboral son 30 días. Entonces yo le coloco la restricción de que el valor que me ingresen esté en el intervalo entre 0 y 30. 0 y 30. Para ese caso, ¿yo qué hago? Utilizo la estructura repetir. Aquí ya vimos la estructura limpiar pantalla, no es necesaria, pero la coloco como de adorno. Y le digo escribir sin saltar, ingrese días laborados. Y ahí espero leer días la. Él lee los días la. Por eso se utiliza repetir. Para poder evaluar los días la, yo tengo que ingresarlo y después evaluarlo. Por eso la estructura repetir. Por eso no utilizo mientras. Porque yo necesito ingresar primero que me ingresen los días laborados para ahí sí poder evaluar. ¿Sí? Hasta que los días laborados sean mayor o igual que 0 y días laborados menor o igual que 30. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, él va a evaluar y si no se cumple esa condición, él va a seguir pidiendo que le ingrese el valor, porque si ingreso 31, pues me va a marcar. Es decir, hasta que. Hay otra estructura, la tercera estructura de repetición se llama para. Para. Todas estas estructuras, como les he dicho, me permiten ejecutar una serie de instrucciones mientras se cumpla la condición, como dice mientras y en repetir, o mientras el valor de una variable, en este caso una variable numérica, esté comprendida entre unos valores. Miren que este es con variable numérica. Aquí no vamos a evaluar expresión lógica, sino el valor de una variable. ¿Cuándo se utiliza esa estructura? ¿Cuándo se utiliza el para? Normalmente yo lo utilizo el para cuando sé cuántas veces voy a ejecutar ese ciclo. ¿Cuántas veces? ¿Cómo es su sintaxis? Primero la palabra para, después viene el nombre de la variable numérica. El nombre de una variable, pero esa variable debe ser numérica. Es decir, que yo debo de haber definido esa variable como numérica. Normalmente son variables numéricas enteras. Entonces yo digo variable numérica, el valor inicial de la variable hasta el valor final de la variable. Entonces digo, variable numérica que va desde 1 hasta tal valor. Con paso, la palabra reservada con paso, es decir, cómo esa variable se va a ir incrementando. Entonces yo lo coloco con paso y coloco el incremento. Yo le puedo decir incrementando de a 1, es decir, que en el siguiente paso la variable le sumo 1, o le sumo 2, o le sumo 3, y así sucesivamente. Hacer, y ahí viene la secuencia de acciones. Y viene el fin para. El fin para. Ejemplo. Ejemplo. El mismo ejemplo del mientras. Generar una serie de números a partir del 4 hasta el 25. Hasta el 25. Con incremento de 5. Entonces definimos i como variable numérica, que es lo primer paso que debo, es una variable numérica. Para utilizar el para, la variable debe ser numérica. La defino como entero.
y utilizo para, miren la sintaxis, repito la sintaxis, para la variable numérica, el valor inicial hasta el valor final, con pasos, el incremento, hacer y la secuencia de acciones. Fin para. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, perdón, me fui al final. Me fui al final. Un momento. Me fui accidentalmente al final. Me fui al final. Voy a volver a ubicarme donde íbamos. Listo, estamos aquí. Entonces, aquí estamos en para. Definimos y como la variable que necesitamos como entero, como numérica, y después aplicamos la estructura para el nombre de la variable que es i, después esa variable, el valor inicial que es 4, porque el algoritmo me dice que a partir de 4 hasta el valor final que es 25 y con pasos y que se vaya incrementando de 5 en 5, con pasos de 5, hacer. Y entonces le digo escribir sin saltar y me va a generar en el primer paso i vale 4, después incrementa en 5, miren que no tengo que utilizar la instrucción para incrementar en 5, sino que él automáticamente con paso me dice cómo se va a incrementar y ya va, incrementa el 5 y dice 4 más 5 da 9, no ha llegado hasta, y me imprime el 9, después me imprime el 14, después me imprime el 14, el 19, después me imprime el 24, después incrementa en 5, 24, da 29 y pasó el 25 y ya se sale, porque era hasta 25. Hasta 25. Miren, son estructuras que aquí lo importante es la lógica. La lógica para yo poder utilizar esta estructura y que un algoritmo que yo crea que es bien complejo, tranquilamente yo puedo hacerlo con esta estructura y me queda reducido. Miren que el otro eran 7, aquí ya 6 prácticamente sin la última, aquí ya son 4 instrucciones. Porque de acuerdo a la utilización de la estructura más adecuada, un algoritmo me va a quedar o con muchas instrucciones o con pocas instrucciones. Esa es la para. Entonces tenemos 3 estructuras. La estructura de condición, perdón, las estructuras de condición que son 2, el sí entonces y el según. Las estructuras de repetición que son 3, el mientras, el repetir y el para que acabamos de ver. Hay otros comandos, hay otras estructuras que sirven para que el usuario construya funciones, para que el usuario construya funciones. Funciones, ya vimos, las funciones son esos pedazos de código que nos permiten desarrollar una tarea. PSIN trae involucrada unas funciones. La función raíz cuadrada, esa es una función. La función redondear es una función. La función al azar es otra función. Son funciones que nos permiten, funciones que nos permiten desarrollar una tarea. Hay funciones que vienen definidas por el usuario. Hay funciones definidas que vienen definidas dentro de
de la aplicación que estamos utilizando, o hay funciones que nosotros podemos construir. ¿Cómo las construimos? Con un comando que se llama subproceso, el último se llama subproceso. Es decir, nosotros normalmente construimos algoritmos y en el PCIN, de acuerdo a la configuración, me va a permitir, me va a sacar algoritmo, ¿sí? Algoritmo o subalgoritmo. Cuando sean funciones, me saca su algoritmo. Y si me aparece proceso, me aparece subproceso. No importa, no importa. Todo depende de la configuración. En una configuración puede decir que aparezca, yo puedo tener definido que me aparezca la palabra subproceso, como yo tengo en mi equipo, en mi PCI, pero otro puede decir que le aparezca subalgoritmo. Eso no tiene problema. Pero los dos tienen igual significado. ¿Cuál es la sintaxis? ¿Cuál es la sintaxis? La palabra subproceso, como es una función, las funciones siempre retornan un valor. La función raíz cuadrada retorna un valor. La función seno retorna un valor. La función coseno retorna un valor. La función redondear retorna un valor. Las funciones retornan un valor. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Subproceso, después coloco la variable donde voy a retornar el resultado, la variable. Después sigue el signo de asignación, el símbolo de asignación, que es el menor y el guión, el nombre que le vas a dar al subproceso y los argumentos. Los argumentos, ¿a qué se refiere argumento? A las variables o los valores que se requieren para que funcione tu subproceso. Ejemplo, tenemos la función seno, que es un subproceso. Esa función seno retorna, esa función seno, Muri, por favor, acá no te me hagas que estoy dando clase. Esa función seno requiere que yo le envíe un valor para poder calcular el seno de ese ángulo. Normalmente esa función seno me pide un valor en radianes, el equivalente del ángulo, pero en radianes, y me da el valor del seno. ¿Sí? Ya sabemos, un radián, un pi radián es igual a 180 grados, y entonces ahí hacemos una regla de 3 simples para determinar tantos grados a cuántos radianes corresponden. Eso es sencillo. Entonces, acá, subproceso, la variable que va a retornar el valor, el resultado de la ejecución del subproceso, el nombre del subproceso, los argumentos, las acciones y fin del subproceso. Un ejemplo, voy a construir un subproceso que permite elevar un número a una potencia. Es decir, que me permita elevar, supongamos, el 2 al 10, el 6 al 24, así sucesivamente. Aunque existe el operador potencia, pues yo voy a crear esta función. No importa. ¿Sí? ¿Cómo la construyo? Entonces viene la palabra subproceso. Defino una variable que se llama resultado. En la variable resultado yo voy a retornar el valor. ¿Cómo se va a llamar el subproceso? Se llama potencia. Potencia. Ese subproceso, ¿qué requiere? Los argumentos es lo que requiere. Requiere que yo le ingrese la base y el exponente. ¿Sí? La base, que es el número al cual yo le voy a sacar, al cual yo voy a elevar. Esa es la base. Supongamos 2 es la base. Y el exponente es el valor al cual yo voy a elevar. 2 a 10. Entonces,
para que este subproceso que llamo potencia me calcule, me dé un resultado, me calcule la potencia de 2 a la 10, yo debo ingresar el 2 y debo ingresar el valor al cual va a elevarlo, porque si no, él no va a hacer nada. Y aquí está, en las acciones, están todas las acciones que debo llevar a cabo para que ese subproceso dé el resultado adecuado. Entonces, como he dicho que la variable a través de la cual él va a retornar el valor se llama resultado, dentro del subproceso defino la variable. Definir la variable resultado como entero, la defino como entero. ¿Sí? Si el exponente, si todo número elevado a la 0 es igual a 1, entonces si el exponente es igual a 0, utilizo una estructura así. Si exponente, miren, exponente, el valor que me mandó de exponente, es igual a 0, entonces al resultado le asigno 1, de una vez. Si no es igual a 0, entonces el resultado es igual a base elevado al exponente. ¿Sí? Y lo asigno al resultado. Y ya tengo el subproceso. ¿Sí? ¿Cómo utilizo? Seguimos en el ejemplo. En la parte de arriba vuelvo y coloco la función que construimos que se llama potencia. Miren, los subprocesos dentro del algoritmo siempre debemos colocarlo, es recomendable colocarlo en la parte superior y en la parte inferior viene el proceso. Entonces yo ya tengo mi subproceso. Miren el que vimos, el que ya explicamos en la diapositiva anterior. Y tenemos el proceso, ¿sí? El proceso normal, que el título es x elevado a la n, ¿sí? Entonces, defino en el proceso las variables exponente y base como entero. Le pido al usuario que ingrese el valor de la base. Le pido al usuario que ingrese el valor del exponente. Y después, de una vez mando escribir, el resultado es, y llamo al subproceso potencia. Miren, potencia, y le mando el valor de la base y el valor del exponente. Él va, cuando yo llame a potencia, él va a transferir la ejecución del proceso a este subproceso y me va a devolver en la variable resultado, es decir, que aquí me va a mostrar el resultado. Si es correcto, el resultado me lo va a mostrar ahí. Si es correcto, listo. Continuemos. Una cosa importante. Tipo de datos es un tema que ya vimos, pero que es bueno recordar. Los tipos de datos que nosotros trabajamos en PCI hasta ahora son 3. El tipo de datos numérico, el tipo de datos cadena, el tipo de datos lógico. El tipo de datos numéricos, los tipos de datos numéricos se subdividen en tipos de datos enteros y tipos de datos reales. Los tipos de datos enteros son los que no tienen parte decimal. Los tipos de datos reales tienen parte decimal. Los tipos de datos cadena en PCI están definidos porque van entre paréntesis. Es decir, que cuando yo defino un tipo de datos cadena, debo colocarlo entre paréntesis. Esos tipos de datos, como su nombre lo indica, son cadenas, pero en este caso son cadenas, pero de caracteres, no como cadenas en una bicicleta que tenemos una serie de eslabones. Acá tenemos cadenas de caracteres. Cada
cada carácter va a tener una posición dentro de la cadena. El primer carácter va a tener la posición 0, el segundo carácter va a tener la posición 1 y así sucesivamente. Es decir, que esa cadena que se llama casco, que tiene 6 caracteres, el primer carácter, que es la C, está en la posición 0, el segundo carácter, la A, está en la posición 1 y el último carácter, que es la S, está en la posición 5, perdón. Así tenga una longitud de 6, porque son 6 caracteres, las posiciones de los caracteres se enumeran partiendo del número 5, del número 0, perdón, del número 0. Eso se refiere a tipos de datos cadena o a variables que contienen tipos de datos cadena. Hay otros tipos de datos que son los lógicos. Los tipos de datos lógicos tienen dos valores, verdadero o falso, y normalmente representan, son el resultado de evaluación de expresiones lógicas. X mayor que Y. X mayor que Y te da o verdadero o te da falso. Te da o verdadero o te da falso. Ahora vamos a ver unos tipos de datos más complejos. 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 Tipos de datos que me permiten almacenar varios datos en una unidad. Esos tipos de datos es lo que en un momento dado nosotros trabajamos en una asignatura que se llama álgebra lineal. En álgebra lineal nosotros trabajamos con los arreglos. Y dentro de los arreglos nosotros vimos dos tipos de arreglos. Un tipo que se llama vector, que tiene una dimensión, y otro tipo que se llaman matrices, que tienen dos o más dimensiones. Entonces, en este caso de datos, vamos a trabajar con vectores y con matrices. Vectores y con matrices. ¿Qué consiste? En que estos vectores y matrices vamos a contener varios datos bajo una sola variable. Es decir, que yo voy a tener la variable A y en esa variable A voy a tener varios datos. Anteriormente, cada variable contenía un dato. Digamos, a A le asignábamos el 10. Un dato, a A le asignábamos mi casa es linda. Un dato tipo cadena. Ahora, ¿qué vamos a tener? A A le vamos a asignar varios valores. Y ahí es donde vamos a hablar del término de arreglo. Que dentro de ese término de arreglo ya sabemos que hay dos tipos de arreglo. Unos que se llaman vectores, que tienen una dimensión, y hay otros que tienen más de una dimensión, que se llaman matrices. Vamos a mirar arreglos. Los arreglos son estructuras de datos homogéneas. Homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que todos los datos que van a contener ese arreglo son del mismo tipo. Es decir, que todos o son numéricos, o enteros, o reales, o cadenas, o son lógicos. Son del mismo tipo. Que permiten almacenar un determinado número de datos bajo el mismo identificador. Es decir, que profe, usted hace llegar este documento al grupo de WhatsApp. Vayan sacándole su fotografía. Les coloco para que vayan sacando fotografía. Listo. Son estructuras de datos homogéneas. Homogéneas. Es decir, que todos los datos son del mismo tipo. Y que me permiten almacenar un número determinado de datos. Es decir, que yo debo definir la cantidad de datos que va a almacenar. Es un número determinado. Y que van a tener el mismo identificador. Es decir, como en el caso de la matriz que vimos en álgebra lineal. La matriz A. A es una matriz A que contiene una serie de valores. ¿Sí? ¿Cuántos valores? De acuerdo al orden. Supongamos una 3x4. 3 filas por 4 columnas. Contiene 3x4, 12 elementos. Allí hablamos de 12 elementos. O un vector, que es un vector,
Es como, un vector es como si tuviéramos un edificio y cada piso es un elemento. Un vector de 10 pisos, un edificio, un vector de 10 elementos, un edificio de 10 pisos. 10 pisos. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuántos pisos tiene ese edificio? 10. Esa es la longitud del vector. Pero hemos dicho, la posición, el primer piso está en la posición 0 y el último piso está en la posición 9. Siempre el último piso va a estar en el número de pisos menos 1. ¿Por qué? Porque la numeración empieza desde 0. Entonces ahí tenemos la representación de un vector, miren, y una matriz. Aquí tenemos el primer elemento del vector está en la posición 0 y el último elemento del vector está en la posición n, que es la longitud del vector menos 1. Último elemento del vector. Por otro lado tenemos la matriz, el otro tipo. Entonces la matriz tenemos tantas filas y tantas columnas. En el caso del vector, el primer elemento está en la posición 0, ¿sí? En el caso de la matriz, el primer elemento está en la posición, como la matriz se maneja en filas y columnas, ya está en la posición, supongamos que sea una matriz A, está en la posición A0, 0. En la primera fila, que es la 0, y en la primera columna, que es la 0. Miremoslo en la siguiente diapositiva. Miremos el vector A. Entonces, A es la identificación de ese vector. El primer elemento del vector está en la posición A sub 0. Y el último elemento de ese vector está en la posición A sub n, entendiendo que n es el tamaño del vector, menos 1. A sub n menos 1. N es el tamaño del vector. N, tamaño del vector, y el tamaño se refiere al número de elementos que va a contener el vector. El último elemento está en la posición A sub n menos 1. En el caso de la matriz, ¿sí? Tenemos una matriz de m fila por n columna. M fila por n columna. Quiere decir que esa matriz que he denominado A es del orden m por n. Acuérdense, m fila por n columna. M fila. Entonces, la primera fila es la 0 y la última fila es la m. Ahí me equivoqué, me toca corregir. M menos 1. M menos 1. Ahí es m menos 1. Porque son m filas. Entonces, m filas. ¿Qué quiere decir? Que la última fila es la fila m. La última fila es la fila m menos 1. En el caso de las columnas, son n columnas. La primera columna es la columna 0 y la última columna es la columna n menos 1. Ahí está ubicado. ¿Qué quiere decir? Que el primer elemento de la matriz es el elemento A00. El último elemento de la fila 0 es A0n menos 1. El primer elemento de la última fila es el primer elemento es AM0 y el último elemento de la matriz es AM-1, ese M-1, N-1. Ahí el último elemento es M-1. Ahí me toca corregir. Listo. Para poder utilizar un arreglo, primero es obligatorio su dimensionamiento, es decir, definir su tamaño. Y el tamaño define el rango de sus índices. Si el tamaño es 2, si el tamaño es 10,
El rango de sus índices, es decir, sus posiciones, es de 0 a 9. Si el rango es 20, el tamaño, si el tamaño es 20, el rango es de 0 a 19. Tamaño del arreglo es 20, el vector es 20, sí, es 20, 20, es decir, 20 elementos voy a depositar. El primer elemento está en la posición 0, pues el último elemento va a estar en la posición 19. Siempre el último elemento está en la posición n-1, donde n es el tamaño del elemento, del vector. Empecé en qué debemos hacer. Utilizar una instrucción que se llama dimensión. Dimensión, utilizamos el identificador, es decir, el nombre que le vamos a dar al vector o a la matriz, y después va el tamaño. El tamaño. Si es un vector, pues va a ir solo un tamaño. Si es una matriz, va a ir tantos tamaños como orden. Si es de orden 2, es decir, fila y columna. Si es de orden 3, si tiene fila, columna y otros elementos. Listo. Miremos el ejercicio. Ejemplo con vector. ¿Sí? En este vector, lo que vamos a hacer es ingresar los valores del vector. Vamos a ingresar los valores de un vector. Entonces, un vector, acuérdense que tiene una dimensión. Una sola dimensión. Primero, el vector se va a llamar datos. Pero entonces yo primero tengo que declarar la variable, porque el vector va a estar, representa una variable. Digo datos como entero, es decir, que ese vector va a contener entero. Y declaro otra variable que se llama n. ¿Sí? Ahí me faltó declarar una variable que se llama i. Pero, bueno. ¿Sí? Pero lo importante es que hay que declarar el vector. Y lo declaro como entero. ¿Qué quiere decir? Que el vector, los elementos van a ser números enteros. Después lo dimensiono. Miren, ya aparece el comando dimensión. Datos, que es el nombre del vector. Y entre corchete digo su tamaño. 25. 25. Ese va a ser el tamaño. Ese va a ser el tamaño que yo tengo definido para ese vector. Con ese comando, ¿qué pasa? Que el sistema operativo a esa variable, a ese vector que se llama, esa variable que se llama dato, le reserva 25 espacios allá en memoria principal. ¿Sí? 25 espacios. Y todos esos espacios se llaman datos. ¿Sí? Luego ingrese la cantidad de datos. Yo puedo tener un vector de 25 posición, pero voy a solo a ingresar 10. Entonces ese vector me sirve porque yo tengo separado 25, pero de eso solo voy a ingresar 10. Problema si digo 26, porque yo ya dimensioné que el vector tiene 25, entonces no puedo decir que la cantidad de datos que voy a ingresar son 26, porque está por fuera del rango. ¿Por qué está por fuera del rango? Porque está por fuera del rango. Entonces, le digo, leer n para que me ingrese la cantidad de datos que voy a suministrar. Leer n. Y utilizo una estructura para. ¿Por qué utilizo una estructura? Porque sé cuántos datos voy a ingresar. ¿Cuántos datos voy a ingresar? N. Porque ya me dijeron cuántos datos. Ingrese la cantidad de datos, ya sé que son n. ¿Sí o no? Ya sé que son n. Y entonces utilizo para, porque para me permite indicar a través de una variable dónde comienza y dónde finaliza, que es diferente al mientras. Entonces por eso utilizo para. Le digo para y una variable i
que me faltó definir acá en el definir, y partiendo de 0, ¿por qué lo hago de 0? Porque acuérdense que las posiciones comienzan en 0, para que él me lo deposite en la posición 0. Porque si en un momento dado comienzo en 1, la posición 0 queda desperdiciada y después voy a tratar de en el último en n y esa posición no está definida, porque las posiciones comienzan de 0. Las posiciones comienzan de 0. Entonces, y me va a ir haciendo referencia a las posiciones dentro del vector. La primera posición, miren en la gráfica, es la posición 0. 0. 0. Primer elemento del vector es 0, por eso hago i 0. Y por eso la última hasta n-1. Leí n y miren en el vector en la gráfica que está allí, el último elemento es n-1. Entonces fácil, para i partiendo desde 0 hasta n-1. ¿Qué va a hacer? Él va a escribir, ingrese el dato i más 1. Como es y vale 0, yo al usuario no le voy a decir ingrese el dato 0. Pues le digo ingrese el dato 1. ¿Cómo hago? Incrementándole ahí 1, porque el usuario común y corriente no tiene que saber que los vectores empiezan en la posición 0. Para el usuario común y corriente, la posición es la 1. Entonces al usuario, que es el que está interactuando con la aplicación, le digo ingrese el dato 1. Pero él lee el dato i, que es el dato 0. Y va a leer todos los datos, porque i va de 0 hasta n-1. ¿Sí? Y ese algoritmo me permite ingresar los datos de un vector. Ya utilizo la estructura para. Ya utilizo esa estructura. Este es otro ejercicio, otro ejercicio de un vector, ¿sí? En el cual vamos a ingresar 10 a un vector que se llama, A, vamos a ingresar unos números al azar comprendido entre el 1 y el 100. Vamos a pasar este ejercicio. Voy a pasar este ejercicio porque es un poquito complejo. Lo vemos más adelante. ¿Sí? Miremos mejor este arreglo. Ya vimos el del vector que solo nos permite ingresar los datos del vector. Y vamos a mirar lo de la matriz. Cuando ya tiene más de una dimensión, ya no hablamos de vector, sino de matriz. Y vamos a hablar de una matriz de 3×4. Y vamos a leer los elementos de una matriz. El ejemplo, así sencillo como el otro, vamos a leer los elementos de una matriz. Entonces, definimos la variable que vamos a utilizar. La matriz se va a llamar A. Y la matriz va a contener números enteros. Pero voy como la matriz maneja, es una matriz de 2 dimensiones, es decir, de fila y columna, tiene 2 dimensiones, por cada dimensión utilizamos un índice. Un índice que me permite navegar por cada uno de los elementos de la matriz. Listo. Miremos la matriz, que les coloco una gráfica, una imagen a la izquierda. Esa es una matriz. Yo tengo filas y tengo columnas. Y ya los elementos se direccionan ya no como el vector, que yo decía elemento 0, 1, 2, sino que tengo que referenciarlo con el número de la fila y el número de la columna. Ya va a ser A00, A01 y así sucesivamente. Entonces necesito uno que me referencie la fila y otro que me referencie la columna. Defino el nombre del vector, el nombre de la matriz que se llama A. Y defino otros
otras variables que yo voy a utilizar para hacer referencia a las posiciones, a los elementos de la matriz y al tamaño de la matriz. Entonces empieza. Ya declaré la matriz con el tipo de datos que va a almacenar. Ahora le doy la dimensión. Le estoy diciendo que esa matriz va a tener 3 filas y 4 columnas. 3 filas y 4 columnas. Bueno, ya reservé ese espacio, pero igualmente yo le pido que me ingrese el número de filas porque con esa matriz yo puedo trabajar una matriz de 2 por 3. Decirle 2 por 3, que igualmente me sirve porque está dentro de un repositorio mayor que es de 3 por 4. En dimensión yo es solo definiendo el espacio que estoy separando. Pero yo dentro de ese espacio puedo definir una matriz de un tamaño menor. El problema es cuando defino una matriz de tamaño mayor a lo que yo he reservado allá. Entonces ingrese el número de fila que va a quedar depositado en la variable que he denominado m, ingrese el número de columnas, que ese valor va depositado en n. Y entonces, el número de columnas. Aquí, yo voy a hacer un para, aquí tengo un error, un para, voy a corregirlo de una vez, voy a corregirlo. Este para va desde 0 hasta el número de filas, porque voy a recorrer por fila. Y fila es m. M menos 1. La última fila, si las filas van de 0 a m, si las filas si son m filas, entonces va de 0, la ubicación va de 0 hasta m menos 1. Lo voy a dejar en ese tamaño. Hasta m menos 1. Va hasta m menos 1. Ahí tenía n. ¿Sí? Y las columnas son las que están definidos, el número de columna con n, entonces van de 0 hasta n menos 1. Esto tengo que utilizar dos índices y miren que un para va dentro de otro para. Para poder yo referirme al elemento a sub i, j. Miren, lee a sub i primer vale 0 y cuando i vale 0, este ciclo por dentro va a ir de 0 hasta n menos 1. Entonces con esto yo voy a leer por fila. La fila A00, el elemento A00, el elemento A01 porque J hace referencia a las columnas. El elemento A02 y así sucesivamente hasta que J llega a al valor n-1. Cuando ya salta ese valor, se viene y vuelve al ciclo de afuera y ya ahí de 1 pasa al valor de 0 pasa al valor de 1 y vuelve a ejecutar el ciclo de adentro. Esto me permite leer los datos de la matriz, todos los datos de la matriz. Voy a volver al tamaño, aunque me toca llegar hasta ir pasando una a una, ¿sí? Para que esta vista me da mucho. Nos ubicamos en el ejercicio. Listo, estamos ahí. Entonces, observemos las estructuras de repetición. El para me permite que se ejecute un bloque de instrucciones que aquí serían 2, escribir y leer un número determinado de veces. Y como yo voy a leer los elementos de la matriz, esos elementos A sub 00, A sub 01 y así sucesivamente, tengo que utilizar dos para. Un para que me maneje las filas
y otro para que me maneje las columnas y yo irme desplazando por fila cada uno de los elementos. Eso es lo que se hace ahí. En el escribir le voy indicando qué elementos, entonces le digo, ingrese el elemento que va en, este es un texto de comillas, y le digo I más 1, si I vale 0, me va a decir el elemento 1, si J vale 0, me va a decir el elemento 1, y va a estar otra cadena. Ahí después de J más 1 va una coma de separación, más adelante la corrige. Usted me va a ir pidiendo elementos por elemento. Tómenle foto y lo replican en PCInt y van verificando, ¿sí?, la funcionalidad de ese código. Solo va a pedir los datos de una matriz. Le pide el tamaño de la matriz, que debe ser inferior o igual a 3 por 4, y te va a pedir los elementos de la matriz. Solo hemos capturado los elementos de la matriz. En ningún momento estamos haciendo operaciones de la matriz. Con matrices, suma, resta, multiplicación, determinar la traspuesta, eso que vimos en álgebra lineal, o determinar la inversa. Todo eso lo podemos hacer aquí con algoritmos. O multiplicar un número, un escalar, un número por una matriz. ¿Sí? Esas operaciones con matrices. Aquí solo estamos capturando los datos correspondientes a una matriz. Si fuéramos a sumar, además de los datos de la matriz A, tendríamos que capturar los datos de la matriz B y haber definido una matriz C. Y tenemos que aplicar las reglas. Cuando vamos a sumar matrices, acuérdense que deben ser del mismo orden. Deben ser matrices del mismo orden. Es decir, que yo sumo, si la matriz A es de 3 por 4, la matriz B debe ser de 3 por 4 y la matriz C va a ser de 3 por 4. Todos esos conceptos los saben ustedes más que yo, porque hace poco vieron esa asignatura que se llama álgebra lineal. Aquí tenemos un ejercicio. Este ejercicio, por favor, lo trabajamos para mañana. Mañana lo vamos a trabajar, pero tómenle fotografía para que lo vayan realizando, vayan practicando, traten de desarrollarlo. Les leo el enunciado. La empresa ABC requiere elaborar un algoritmo en PCInt que permita calcular el valor de la indemnización que debe cancelar a los trabajadores que sean despedidos sin justa causa. La empresa ABC requiere elaborar un algoritmo en PCInt que permita calcular el valor de la indemnización que la empresa debe pagar a los trabajadores que sean despedidos sin justa causa, teniendo en cuenta los términos definidos en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, que nosotros, como programadores, tenemos que, con este enunciado, remitirnos al Código Sustantivo del Trabajo allí en Internet. No es necesario ir a buscar, sino en Internet, y mirar qué dice el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo respecto a la indemnización de los trabajadores que sean despedidos sin causa justa. Sin causa justa. Ahí está toda la regla que está definida. De ahí extraemos, eso es lo que se llama entender el problema. En el problema no nos dan todo mascado, sino que tenemos que ir a buscar, a consultar. Vamos y consultamos y ahí nos dice. Y de paso, así la palabra nos indique, entendemos que es sin justa causa. Ahí nos va a decir si no ampliamos, y dependiendo del tipo de contrato nos va a decir no. El contrato es a este tipo, si el contrato es a hora labor, es a este tipo, o si el contrato es ocasional, es a este tipo. Ahí vamos, porque ese es algo que tenemos que hacer en la resolución del problema. Tenemos que entenderlo, tenemos que ir a
consultar, tenemos tal para entender eso. ¿Sí? Además, el algoritmo debe tener implementados las reglas o requisitos que deben cumplirse para realizar cada una de las operaciones. El algoritmo debe tener implementados los requisitos y reglas que deben cumplirse para realizar cada una de las operaciones. Este ejercicio lo vamos a desarrollar en el día de mañana, pero es conveniente que ustedes se documenten. Documenten, si pueden comenzarlo a hacer, muy bien, me parece grandioso. Si no, lo importante es que tengan la documentación, el concepto, ya lleguen mañana a las 6 de la mañana que arrancamos con los conceptos claros. ¿Sí? Listo. Es algo que adicionalmente todos debemos conocer, porque de una u otra manera vamos a ser o trabajadores o vamos a ser empleadores, o vamos a tener nuestra empresa a través de la cual le damos trabajo a unas personas o vamos a trabajar en una empresa. Entonces, estemos en un lado o estemos en otro, necesitamos tener estos conceptos, necesitamos manejar estos conceptos, ¿sí? Porque en un momento dado debemos saber cuáles son nuestros derechos. Nuestros derechos nos terminaron en contrato sin justa causa, sabemos que tenemos derecho a una indemnización, ¿sí? A una indemnización. Y una indemnización que se calcula a través de unas operaciones matemáticas. Y no necesitamos ser abogados. No necesitamos ser abogados. Otro ejercicio propuesto para que más adelante vayan desarrollando. Si quieren ir mirándolo, lo van mirando. Tomen fotografía. El que necesito que hayan entendido para mañana es este ejercicio. Este ejercicio. Los otros los planteo para que ustedes, dentro de la ejercitación que deben hacer, los vayan desarrollando. Si tienen algún tipo de duda, pues me preguntan. Profesor, aquí no pude hacer que se hace así. Yo con mucho gusto les atiendo y les doy respuesta a sus requerimientos. Algunas consideraciones que yo les voy a colocar que hay que tener en cuenta cuando desarrollamos algoritmos. Que ustedes pueden colocar, ustedes colocan una instrucción y al lado pueden colocar un algoritmo, un comentario. Una instrucción, un comentario. No hay ningún problema siempre y cuando ese comentario después de la instrucción comience con las doble, con las barras que indican, las barras oblicuas que indican división, doble barra oblicua. Eso indica que es un comentario. Es decir, el comentario no necesariamente tiene que ir en una línea aparte, puede ir en una línea del código. Al final de la instrucción yo puedo colocar doble barra y de ahí en adelante él entiende que es un comentario. Dice que no puede haber instrucciones fuera de el bloque proceso o algoritmo, fin de algoritmo. No puede haber. Lo único que yo puedo colocar, no puede haber instrucciones. Tienen que ir dentro de los bloques. Dentro de los bloques, algoritmo, fin, algoritmo. Dentro del bloque, su algoritmo, fin, su algoritmo. Lo único que puede ir fuera es líneas de comentario. Porque acuérdense que las líneas de comentario no son instrucciones, son líneas que sirven para documentar el código. Para darle más legibilidad. Pero las estructuras que
no son secuencias, la estructura según, la estructura para, la estructura mientras, la estructura repetir, puede haber una estructura. Lo importante es que nuestro sí debe tener el comienzo y final, sí, dentro de la que la cobija es. Los nombres de las variables deben contar solo de letras, números y guión bajo. Nombres de la variable, letras, número y guión bajo. Letras, número y guión bajo. No pueden contener que el arroba, que el ampersand, que el numeral, no pueden ser, no son caracteres válidos para darle nombre a una variable. En consistencia con esto, acuérdense que los nombres de las variables deben tener, el nombre debe reflejar el contenido. Se recomienda declarar explícitamente, declarar las variables. Hay que declarar todas las variables que me sirven para las entradas, las variables que me sirven para el proceso y las variables que me sirven para la salida. Los tipos de caracteres van entre comillas, miren, hola. Los tipos de datos reales, cuando ustedes trabajen con tipos de datos reales que vayan a ingresar el valor, es el punto, la separación. Es decir, que se me piden, supongamos, el peso de una persona, que yo lo definí como real, y es 75.6 kilogramos, entonces debo ingresar 75 y colocar es el punto en PCI, el decimal es el punto, no la coma, el punto y tal. La coma sirve para separar. Y los datos lógicos ya sabemos que son verdaderos y falsos. Ya vamos a terminar. Aquí hay un resumen de los comandos para construir algoritmos en PCI. Esto es bueno tenerlo allí ustedes. Si yo les digo comandos que sirven para entrada, entonces ya saben qué es leer. No me pueden decir qué es escribir. Mire, entrada, el comando leer. Proceso, para el proceso, ¿qué comandos utilizo? ¿Qué estructura y comandos utilizo? Asignar, si, entonces, según, mientras, repetir, para y subproceso. Y para la salida, utilizo el comando escribir. Listo. Hasta aquí dejamos por el día de hoy. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Y mañana vamos a comenzar y terminar el ejercicio que dejo planteado. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana. Bueno, profe, igualmente. Ok. Gracias.